Caí en picado desde una gran altura, con el viento aullando en mis oídos, el suelo acercándose cada vez más ante mis ojos. George, este es tu destino. La voz de Bella descendió desde la azotea, con una risa fría y burlona. Desesperado, cerré los ojos, esperando la llegada de la muerte. Rin, rin, rin. El estridente sonido de la alarma me despertó de golpe. Me incorporé de golpe, con la espalda empapada de sudor frío. Mirando a mi alrededor, ¿no era este el apartamento que compré en la universidad? Estaba prácticamente al lado del campus, casi como una residencia universitaria. Recuerdo haberlo vendido por internet después de graduarme. ¿He renacido? Me pellizqué la mejilla y el dolor agudo me dijo que no era un sueño. Realmente había regresado a mi segundo año, a cuando todo estaba por suceder. De repente, un torrente de recuerdos ajenos invadió mi mente. Resultó que, tras mi muerte, una chica me había vengado. Aunque era una estrella en ascenso en Ciudad, lo arriesgó todo, asegurándose de que Bella pasara el resto de su vida postrada en cama. Todavía estaba en shock al descubrir que la chica era Mary cuando un sonido interrumpió mis pensamientos. Mi teléfono, junto a la cama, se iluminó. Era un mensaje de Bella. ¿Dónde está mi almuerzo? ¿Por qué no me lo han entregado todavía? Al ver este mensaje que antes me llenaba de alegría, ahora solo sentía asco. En mi vida anterior, fue esta mujer quien conspiró con otros para tenderme una trampa. No solo me robó el grupo de baño que debía heredar, sino que también me llevó a la azotea. Justo cuando estaba a punto de tirar la lonchera que había preparado hacía tiempo, una idea me asaltó de repente. Salí corriendo del dormitorio. El campus estaba bañado por un sol radiante, con estudiantes entrando y saliendo. Todo me resultaba tan familiar, y a la vez, tan extraño. Al pasar por un callejón apartado, efectivamente, oí el sollozo de una chica. Al igual que en mi vida anterior, fue ese mismo día que me encontré con Mary. Me detuve y miré hacia el callejón. Varias chicas rodeaban a Mary, tirándole del pelo y tirando sus libros por todas partes. «Fea, ¿de verdad crees que mereces ser la primera de la clase?» Te oí mirar a George a escondidas. ¿Te has mirado siquiera al espejo? En mi vida anterior, ni siquiera recordaba cómo era esa chica. No fue hasta ahora que me di cuenta de que la chica a la que una vez salvé sin querer lo daría todo por mí, incluso su vida. Ya pueden parar. Mi voz era aún más fría de lo que imaginaba. Las chicas se asustaron. Cuando se giraron y vieron que era yo, inmediatamente pusieron una sonrisa aduladora. George, solo estábamos. Piérdete. Dije secamente, y mi mirada penetrante los hizo dispersarse como pájaros asustados. Me agaché y ayudé a Mary a recoger sus libros esparcidos. Esta vez, por fin vi su rostro con claridad, delicado pero pálido, con grandes ojos llenos de lágrimas y un rastro de sangre en la comisura de la boca. Gracias. Dijo tímidamente, sin atreverse a mirarme a los ojos. En mi vida anterior, nunca noté que en sus ojos, además de gratitud, también había una profunda admiración. Ese tipo de cariño puro era algo que nunca había recibido de Bella. ¿Cómo te llamas?, pregunté suavemente, algo que nunca le había hecho en mi vida anterior. Levantó la vista sorprendida y luego bajó la cabeza rápidamente. Mary, ¿en qué clase estás? En economía también. Asentí. Estaba justo al lado de mi clase. En mi vida anterior, ni siquiera me había dado cuenta de que había una chica así en la clase de al lado. Mi teléfono volvió a sonar. Otra llamada de Bella. Presioné el botón de silencio y seguí hablando con Mary. Si alguien te acosa alguna vez, dímelo directamente. Me miró con incredulidad, la luz en sus ojos me hizo temblar el corazón. Gracias, George. Dijo en voz baja. ¿Me conoces?, pregunté un poco desconcertado. Estaba bastante seguro de no haber conocido a Mary antes. El año pasado, la lonchera, dijo Mary en voz baja. Lo recordé. El año pasado, una vez le llevé el almuerzo a Bella y la encontré comiendo con otro chico. Me enojé muchísimo, aunque Bella me explicó después que solo tenía que invitar a alguien a comer porque necesitaba la ayuda de otro compañero. En ese momento, no me importó nada de eso.
En ese momento, al ver el almuerzo cuidadosamente preparado en mis manos, sonreí burlándome de mí mismo. Inmediatamente detuve a alguien y le dije que se encargara de la lonchera. La chica a la que detuve en ese momento debía ser Mary. No vi su expresión en ese momento. Se lo di a toda prisa y me di la vuelta para irme. En mi memoria, solo recordaba lo sorprendentemente delgada que estaba, sus muñecas tan delgadas que parecían a punto de romperse con la más mínima presión. Ahora, mirándola de cerca, estaba aún más delgada que el año pasado. El uniforme escolar le quedaba holgado y tenía unas tenues ojeras. De hecho, en ese momento, Mary llevaba 2 días sin comer y estaba a punto de desmayarse de hambre. Justo cuando pasaba, George la agarró y le puso en las manos una exquisita lonchera. En el recuerdo de la niña, esta fue la mejor comida que jamás había probado, sin duda. Por eso, desarrolló un afecto especial por George. Pero debido a la gran diferencia de sus orígenes, Mary solo pudo reprimir esos sentimientos en lo más profundo de su corazón. Hasta este mismo día de su vida anterior, cuando George la rescató casualmente de un caso de acoso, decidió en ese mismo instante que George era el indicado, y su corazón no flaqueó por el resto de su vida. Al mirar a Mary, quien en mi vida anterior me había amado en silencio durante décadas y finalmente murió por mí, su frágil figura en ese momento me hizo escocer la nariz y me ardían los ojos. En ese momento, al pensar en la traición de Bella en mi vida anterior, mi corazón ya no se retorcía de dolor. Al recordar la cara de satisfacción de Leo cuando mi empresa quebró, mi sangre dejó de hervir. En cambio, un impulso más cálido y urgente surgió en mi interior, como un arroyo de primavera que fluye sobre un lecho reseco. Quería hacer feliz a esta chica que tenía delante. Vamos, te acompaño a tu dormitorio. Recogí su mochila, sin dejar lugar a negativas. Mientras caminábamos por el sendero del campus, Mary mantuvo la cabeza gacha, a medio paso de distancia. ¿Cómo no me había dado cuenta en mi vida anterior de que esta chica poseía un aura tan pura y única? Al día siguiente, estaba en la entrada de la oficina de asuntos académicos, con la solicitud de transferencia de clase que acababa de firmar en la mano. George, ¿estás seguro de que quieres transferirte de primer a segundo? El director de asuntos académicos se ajustó las gafas. La 1 grados clase es la élite, ¿sabes? Estoy seguro. Asentí con la mirada fija. En mi vida anterior, me colé en la clase 1 solo para complacer a Bella. En esta vida, quiero ir a segundo grado para estar al lado de Mary. Al salir de la oficina de asuntos académicos, saqué mi teléfono para revisar el informe de investigación que acababa de recibir. El detective privado fue muy eficiente. Había descubierto la situación básica de Mary en una sola noche. Mary, de 20 años, cursaba segundo año de economía. Su padre falleció prematuramente, su madre padecía una enfermedad crónica y la familia vivía en la pobreza. Depende de becas, programas de estudio y trabajos esporádicos para financiar sus estudios y gastos de manutención. El informe también incluía una foto espontánea. Mary estaba sentada en un rincón de la cafetería, con solo medio panecillo al vapor y un pequeño plato de verduras encurtidas frente a ella. Aún así, seguía sentada erguida, comiendo a pequeños bocados, como si saboreara una comida gourmet. Se me encogió el corazón. En mi vida anterior, malgasté el dinero sin control, pero nunca me había dado cuenta de que tenía a una chica así a mi lado. Todavía no había mucha gente en el aula, y enseguida vi a Mary sentada en la penúltima fila. Tenía la cabeza gacha mientras leía atentamente, con su largo cabello negro azabache cubriendo la mitad de su rostro. Me senté a su lado a propósito. Se puso visiblemente rígida, mirándome de reojo, antes de volver a bajar la cabeza rápidamente. Las puntas de sus orejas se enrojecieron silenciosamente. ¿Está ocupado este asiento?, pregunté, fingiendo no saberlo, y no lo está. Su voz era tan suave como un susurro. Oye, ¿no es George? ¿Qué te trae por nuestra clase? Un chico entró en el aula y me miró sorprendido. Transferido, respondí brevemente. El chico me miró y luego a Mary, con una mirada de complicidad en sus ojos. Oh, Mary bajó la cabeza aún más, casi hundiéndose en su libro. En cuanto sonó el timbre de clase, mis ojos se clavaron en Mary. En mi vida anterior, apenas le presté atención a esta chica, pero en esta vida, quiero mirarla un poco más.
Escuchó la clase atentamente, tomando notas de vez en cuando. Pero quizá percibió mi mirada, con las orejas enrojecidas, sus finos dedos agarrando el bolígrafo con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron ligeramente blancos. Después de clase, supe que Mary probablemente no iría a almorzar, así que me levanté y me fui. Al verme levantarme para irme, Mary finalmente se armó de valor para mirarme de reojo. Al llegar a la puerta, sus mejillas se sonrojaron, absorta en sus pensamientos. George, tu almuerzo. El tío Zan, el conductor, llegó puntual con una lonchera delicada. Era lo que le preparaba a Bella todos los días. Gracias por tu esfuerzo, tío Zan. Tomé la lonchera y me dirigí directamente al aula. Al entrar, Mary seguía leyendo. Coloqué la lonchera a propósito en un lugar visible del escritorio. Parece que, salvo aquella vez que le tiré mi almuerzo sin querer, nunca acepta caridad. De lo contrario, no podría pasar hambre 9 veces en 3 días. ¿Tienes hambre?, pregunté de repente. Se sobresaltó y casi saltó del asiento. Y no, no tengo hambre. Apenas había hablado, su estómago la traicionó con un fuerte gruñido. Su cara se sonrojó al instante, hasta el cuello. Fingí no darme cuenta y abrí mi lonchera yo solo. Mi familia me preparó demasiada comida hoy. No puedo terminarlo todo. ¿Quieres ayudarme? Si no, tendré que tirarlo. Mary levantó la vista, un destello de vacilación cruzó sus ojos claros. Sabía que estaba pasando apuros. Su orgullo no le permitía aceptar caridad, pero tampoco soportaba ver cómo se desperdiciaba la comida. Hazme un favor, ¿quieres? Suavicé el tono y le acerqué la lonchera. Se mordió el labio inferior y finalmente susurró, gracias. Al verla tomar con cuidado un trozo de costilla y mordisquearlo a pequeños bocados, una inexplicable satisfacción me invadió. George, ¿qué haces aquí?, me dijo una voz familiar desde la puerta del aula. Bella se quedó allí, con una expresión de disgusto en el rostro. La miré con frialdad. Cambié de turno. Bella entró con tacones altos, su mirada se posó en las loncheras que había entre Mary y yo. Una sombra se ensombreció en sus ojos. ¿Es este el almuerzo que me preparaste? Te esperé tanto hoy. En mi vida anterior, me habría disculpado de inmediato y habría corrido tras ella. Pero ahora solo dije con indiferencia, ¿no tienes manos y pies? La expresión de Bella se ensombreció. George, ¿qué quieres decir con eso? Literalmente. Me giré para mirar a Mary. ¿Está bueno? Mary estaba atónita, con los palillos congelados en Madeira, mirándonos con impotencia a Bella y a mí. Bella se burló, así que es así. George, ¿desde cuándo tienes tan mal gusto? Miró a Mary con desprecio. ¿Acaso alguien tan miserable merece comer tan bien? Me puse de pie de un salto, con los recuerdos de mi vida pasada aflorando y la ira arreciando al instante. La silla chirrió con fuerza contra el suelo. Bella, discúlpate. ¿Por qué debería? Bella levantó la barbilla. ¿Dije algo malo? ¿No es solo una estudiante pobre que vive de la ayuda financiera? El cuerpo de Mary tembló ligeramente, pero aún así se enderezó y dejó los palillos. Estoy lleno, gracias, George. Su voz era suave, pero firme. Agarré la muñeca de Bella cuando intentaba irse. Lo diré una última vez, discúlpate. Bella hizo una mueca de dolor, con un destello de pánico en los ojos. Me estás haciendo daño, George. Me estás lastimando. Entonces discúlpate. Presioné más fuerte. Como si lo sintiera, Bella soltó las palabras a regañadientes, se soltó de mi mano y salió furiosa del aula. En la puerta, me soltó una dura despedida, George, no te volveré a hablar. Volví a sentarme y noté que Mary me miraba con una expresión complicada. ¿Qué pasa?, pregunté. Ella negó con la cabeza y susurró, no tienes que hacer esto. ¿Hacer qué? Ofender a Bella por mí. Sus dedos se retorcieron. Lo que dijo no estaba del todo mal. Fruncí el ceño. No podía estar más equivocada. No puedes elegir dónde nacer, y tu pasado no te define. Mary levantó la cabeza, un destello de luz brilló en sus ojos, pero se desvaneció rápidamente. Pero sabía lo que quería decir.
Cree en ti misma, dije en voz baja. Tus logros en el futuro no serán menores que los de ella. Mary seguía sonrojada, pero asintió, medio comprendiendo, medio confundida. Después de que terminaron las clases de la tarde, me tomé mi tiempo para empacar mi mochila, esperando a que Mary se fuera primero. Luego la seguí en silencio, observándola mientras entraba a la biblioteca. Se sentaba en un rincón apartado y comenzaba a estudiar. Encontré un sitio no muy lejos, fingiendo leer mientras la observaba. Estaba completamente concentrada en sus estudios, a veces frunciendo el ceño pensativa, a veces escribiendo con furia. Pasaron 3 horas y solo se levantó una vez para ir al baño. El resto del tiempo, estudiaba. Al anochecer, Mary finalmente empacó sus libros y se fue. Seguí siguiéndola, observándola entrar a la cafetería, comprar el plato vegetariano más barato y un tazón de arroz, y terminar su comida tranquilamente en un rincón. Tras salir de la cafetería, no regresó a su dormitorio, sino que caminó hacia la tienda de conveniencia al otro lado del campus. La vi ponerse el uniforme de trabajo y empezar a trabajar en la caja, así que también tuvo que trabajar de noche. Se me encogió el corazón de nuevo. Me di la vuelta y me fui, con un plan ya en mente. De vuelta en casa, encendí la computadora y entré al foro del campus. Ya había aparecido una publicación popular en la página principal. ¡Qué sorpresa! El gusto del heredero del grupo de baños ha cambiado. Ahora solo tiene ojos para estudiantes pobres. La publicación estaba llena de sarcasmo, acusando a Mary de fingir indiferencia mientras seducía a un niño rico, e incluso incluía varias fotos de nosotros almorzando juntos hoy. El autor era una cuenta recién creada, pero a simple vista supe que era obra de Bella. En mi vida anterior, quizá me habría reído, incluso me habrían parecido tiernos los celos de Bella. Pero ahora, le hice una mueca de desdén y respondí directamente con mi nombre real. Soy George. Mary es una estudiante excepcional, tanto en carácter como en sus estudios. Fui yo quien tomó la iniciativa de cambiar de clase para acercarme a ella. Responsabilizaré legalmente a cualquiera que la ataque personalmente o la calumnie. Además, en Bella, usar una cuenta nueva para publicar insultos es una bajeza. Después de publicar la respuesta, apagué la computadora y tuve gente lista en todo momento para recopilar fotos de Bella y Tim conociéndose en privado. En mi vida anterior, solo descubrí su relación después de casarme. En esta vida, quiero estar preparado con antelación. Miré la hora, ya eran pasadas las 12:30. Tomé mi chaqueta y salí, conduciendo de vuelta a la tienda cerca de la escuela. A la 1 de la mañana, Mary salió del trabajo puntualmente. Se frotó los hombros con cansancio al salir de la tienda. El viento nocturno era frío, así que se ajustó la chaqueta fina y se apresuró hacia el dormitorio. Arranqué el coche y la seguí lentamente, manteniendo cierta distancia. Las farolas del campus estaban tenues y no era seguro para una chica caminar sola de noche. Al acercarnos a la residencia, Mary se detuvo de repente y miró hacia atrás con cautela. Detuve mi bicicleta apresuradamente, pero parecía que ya me había visto. Tras dudarlo un momento, me bajé y caminé hacia ella. ¿Salía del trabajo tan tarde? Me miró sorprendida. George, ¿qué haces aquí? Solo estoy de paso. Mentí sin darle importancia. Déjame acompañarte a tu dormitorio. Y no hace falta. Dio un paso atrás. Ya es muy tarde. Justo por eso debería acompañarte, insistí. Últimamente no es muy seguro estar en el campus. Mary dudó un momento y finalmente asintió. Caminamos juntos por el sendero del campus, sin decir palabra. La luz de la luna se derramaba sobre su rostro, delineando sus delicados rasgos. «George». De repente, habló. «Gracias. No hace falta que me lo agradezcas». Me detuve un momento. Somos compañeras de escritorio. Deberíamos ayudarnos mutuamente. Se detuvo en seco y me miró con seriedad. ¿Por qué? ¿Por qué eres tan bueno conmigo? Bajo la luz de la luna, sus ojos brillaban con especial intensidad, llenos de confusión y una pizca de expectación. La miré sin saber qué responder, pero cuando Mary vio que la miraba, bajó la cabeza rápidamente. A las 6 de la mañana, justo al amanecer, la cocina de la familia Lowe ya estaba bien iluminada.
Joven amo, ¿qué es usted? El mayordomo, el tío Chon, se ajustó las gafas de lectura y miró la mesa llena de ingredientes frente a mí con incredulidad. Tío Chon, dije sin levantar la vista mientras cortaba la pechuga de pollo. Ayúdeme a preguntar qué debe comer una persona con desnutrición severa y anemia. Joven amo, ¿se encuentra mal? El tío Chon se puso nervioso al instante. No soy yo. Puse el pollo en cubos en la lonchera térmica. Es para un amigo. El tío Chon dudó, pero al final llamó. Media hora después, me enviaron un plan nutricional detallado. El desayuno debe ser rico en proteínas. El almuerzo debe complementar el hierro y la cena debe ser fácil de digerir. Murmuré mientras guardaba cuidadosamente la quinoa cocida, el bacalao al vapor y el brócoli en una lonchera térmica de 3 niveles. Joven amo, no tiene que cocinar. El tío Chon dijo preocupado. Si el amo se entera. No se lo digas. Cerré la tapa de golpe. Solo decir que recientemente me ha empezado a interesar la cocina. A las 7:30, entré al aula con 2 loncheras térmicas. Mary ya estaba sentada, encorvada sobre un panecillo seco y duro al vapor. La luz de la mañana entraba a raudales por la ventana, haciéndola parecer aún más frágil. Su chaqueta escolar, demasiado grande para ella, casi cabían 2. Por la mañana, me dejé caer a su lado, dejando a propósito los 2 termos sobre la mesa. Mary se sobresaltó, casi se atraganta con su panecillo al vapor. Le di con indiferencia la leche tibia que había preparado. Come despacio, nadie te va a robar la comida. Y no pasa nada, George, no bebo leche. Mary tartamudeó, presa del pánico. ¿No bebes? Mírate, estás muy flaco. Si te desmayas otra vez, me temo que la policía vendrá y me arrestará, diciendo que intenté hacerte daño. No te quedarás de brazos cruzados viendo cómo me llevan, ¿verdad? Dije a propósito, porque ahora que sabía que le gustaba a Mary, no pude evitar querer provocarla un poco. Efectivamente, al oír lo que dije, entró en pánico de inmediato y dijo, no es así, George, ¿yo? Entonces, continúa. Tomó la leche, sosteniéndola con cuidado en sus manos, como si fuera un tesoro frágil. La luz del sol se filtraba por la ventana sobre sus finos dedos, y pude ver claramente los callos en sus nudillos, dejados por años de labores domésticas. Bébela, la insté, poniendo deliberadamente cara seria. Mary dudó un momento, pero finalmente se llevó la leche a los labios. Al principio, dio un pequeño sorbo y abrió un poco los ojos. Era la primera vez en su vida que probaba la leche. El sabor cálido y dulce le dio una sensación de felicidad. Al verla tomar pequeños sorbos, un poco de leche se le pegó accidentalmente en la comisura de la boca. Casi sin querer, extendí la mano para ayudarla a limpiarse. Se encogió como un conejo asustado, casi derramando la leche. Como si lo lamentara, tartamudeó, limpiándose la boca a toda prisa con el dorso de la mano. Sus orejas se pusieron tan rojas que casi eran translúcidas. María, dije deliberadamente con tono severo, verte así me ha puesto de mal humor. Como castigo, tienes que comer la comida poco apetitosa de este termo. Mary se sobresaltó al oír mi repentino alza de voz, y casi derramó la leche que tenía en la mano. Me miró con esos ojos llorosos, como un cervatillo asustado. George, tartamudeó, retorciendo nerviosamente los dedos. ¿Hice algo mal? Mantuve la cara seria y le puse el contenedor térmico delante. Ábrelo y compruébalo tú mismo. Con manos temblorosas, levantó la tapa y se quedó atónita. Dentro, cuidadosamente ordenados, había costillas agridulces, camarones salteados, muslos de pollo, huevos y un pequeño tazón de humeante sopa de semillas de loto. Esto es. Su voz se quebró y sus ojos se enrojecieron al instante. Esto sabe fatal, dije deliberadamente con desdén. Tienes que terminarlo todo, no queda ni un grano de arroz. Las lágrimas de Mary cayeron a grandes gotas sobre un termo. Intentó quitárselas apresuradamente con la mano, pero cuanto más se las limpiaba, más se le caían. George, sollozó, gracias. ¿Agradecerme qué? Fingí impaciencia. Date prisa y come, te costará mucho tragar cuando se enfríe. Tomó sus palillos, pero le temblaban tanto las manos que apenas podía comer.
No aguanté más, así que simplemente le quité los palillos y cogí un trozo de costilla, llevándoselo directamente a la boca. «Ah», ordené. El rostro de Mary se puso rojo como una manzana madura. Dudó un momento, y finalmente abrió la boca con cautela. En cuanto la costilla entró en su boca, se le escaparon las lágrimas. Es difícil comer». Mi voz se suavizó inconscientemente. Asintió vigorosamente, con lágrimas rodando por sus mejillas, y luego negó con la cabeza apresuradamente. Está delicioso, está delicioso». Seguí dándole de comer, viéndola comer mientras lloraba, con el corazón terriblemente dolorido. George, a mitad de comer, de repente habló en voz baja. «Sí, ¿por qué?» De repente, tan amable conmigo. Su voz era tan suave que era casi inaudible. Se me encogió el corazón. ¿Cómo podía decirle que le estaba devolviendo el amor y la bondad silenciosos que me había mostrado en nuestra vida anterior? Porque tú, hice una pausa, eres la más inteligente de la clase. Si quiero mejorar mis notas, necesito que un estudiante destacado me ayude. Mary me miró con ojos claros y brillantes. ¿En serio? Claro. Aparté la mirada. ¿Qué te pareció? Parecía aliviada, aunque también un poco decepcionada, y siguió comiendo cabizbaja. La luz del sol caía sobre sus pestañas, proyectando delicadas sombras en su rostro. Por cierto, no vayas más a la cafetería, dije, fingiendo tranquilidad. Mary estuvo a punto de negarse, pero enseguida añadí, considéralo una tarifa de tutoría. ¿Sabes cuánto cuesta contratar a un tutor por una hora? Se mordió el labio inferior y finalmente asintió suavemente. Sonreí triunfante, abrí mi libro de texto y fingí estudiar, pero no pude evitar mirarla de reojo. ¿Cómo no me di cuenta en mi vida anterior de lo adorable que se veía cuando comía con tanta seriedad? Por cierto, ya no me llames George. Dije, mirando a Mary. Mary me miró confundida. Llámame George, George Hitch o esposo. Los ojos de Mary se abrieron de par en par, redondos como cervatillos asustados. ¿Por qué dices tonterías? Las puntas de sus orejas se pusieron rojas al instante, e incluso su cuello se tiñó de un rosa pálido. Olvídalo. Llámame George, dije como si fingiera estar desconsolado. Mary, que se había sonrojado tanto que parecía a punto de estallar en humo, se quedó atónita cuando cambié de tono de repente. Separó ligeramente los labios, sus dedos aferrándose inconscientemente al dobladillo de su ropa. Tú. Su voz era suave, con un matiz de urgencia que ella misma no percibió. ¿Por qué estás así? Suspiraste deliberadamente. Olvídalo. No te obligaré. Al instante, George. Una voz aguda resonó de repente en la puerta del aula. Bella estaba en la puerta, con el intensiómetro en la mano, mordisqueando tacones, con la cara cuidadosamente maquillada llena de ira. Se acercó, su mirada yendo y viniendo entre Mary y yo. ¿Qué pasa?, pregunté con pereza. Bella miró la lonchera frente a Mary y soltó una risa fría. George, discúlpame y podré olvidar todo lo que has hecho estos últimos días. El cuerpo de Mary se tensó visiblemente, apretando los palillos con fuerza. ¿Bella? Me levanté lentamente, mirándola desde arriba. Si tienes algún problema en la cabeza, que te lo revisen. Deja de intentar llamar la atención. Me estás quitando el apetito. El rostro de Bella se puso pálido al instante. Ahora sal. Bien. ¿Esto? Minuto. Dije, pronunciando cada palabra. El pecho de Bella se agitó con fuerza, y por fin logró pronunciar algunas palabras apretando los dientes. No te atrevas a arrepentirte de esto. Entonces se dio la vuelta y salió furiosa del aula. Volví a sentarme y vi que Mary me miraba con expresión complicada. No le hagas caso. Agité la mano. Tiene algo mal en la cabeza. Mary dejó sus palillos con cuidado. George, no quiero causarte problemas. No es ninguna molestia. La interrumpí. Al contrario, me estás ayudando. Bella es demasiado molesta, así que puedo usarte como escudo. En cuanto las palabras salieron de mi boca, me arrepentí. La mirada de Mary se oscureció, pero aún así se vio obligada a sonreír. Lo entiendo.
Maldita sea. Me di una bofetada mental. Solo quería protegerla, pero mis palabras acabaron lastimándola. Después de las clases de la mañana, saqué 2 loncheras de lujo, como prometí. Esta vez, eran carne de res caliente, espinacas con hígado de cerdo y arroz con frijoles rojos. Una combinación especialmente elegida para reponer la sangre. Es demasiado. Mary miró la montaña de comida y protestó en voz baja. No tengo mucho apetito. No puedo comer mucho. Mentí con indiferencia, acercándole la mayoría de los platos. ¿Necesitas comer más? ¿O cómo tendrás energía para darme clases? Mary recogió sus palillos con impotencia. Al verla comer lentamente la comida que había preparado con tanto esmero, una extraña sensación de satisfacción me llenó el pecho. George, a mitad de la comida, de repente levantó la vista. ¿Por qué siempre dejas tanta comida? Me pilló desprevenido. Te dije que no tengo buen apetito. Pero dudó. El miércoles pasado, en la cafetería, te comiste 2 raciones de cerdo estofado tú solo. Casi me ahogo con el agua. ¿De verdad se acordó de lo que comí el miércoles pasado? Eso es porque, me devané los sesos buscando una excusa. Tuvimos una clase de educación física muy dura ese día, y hoy no hice nada de ejercicio. Mary parecía convencida a medias, pero no insistió. Respiré aliviado, pensando que sería mejor preparar mis mentiras con más cuidado en el futuro. No había clases por la tarde, y Mary dijo que iba a su trabajo de medio tiempo. Le pregunté casualmente dónde trabajaba y luego me quedé en casa 2 horas antes de aparecer por casualidad en el tranquilo y silencioso café donde trabajaba. Al abrir la puerta, me recibieron las suaves notas de jazz que inundaban el café. Mary, vestida con una sencilla camisa blanca y un delantal negro, estaba detrás del mostrador moliendo granos de café. Cuando me vio entrar, se quedó atónita, y la cuchara para café que tenía en la mano casi se le resbala al suelo. George, ¿qué eres? Al pasar, me dio sed. Me dejé caer en un asiento junto a la ventana. ¿Alguna recomendación? Mary me entregó el menú con dedos ligeramente temblorosos. El Blue Mountain está bastante bien, y luego el Blue Mountain. Cerré el menú y pedí un tiramisú. Eso es caro, susurró. Sonreí. Está bien, tengo mucho dinero. Mary frunció los labios y se giró para preparar el café. Miré a mi alrededor. La cafetería estaba elegantemente decorada, pero tenía poca clientela. Con razón los salarios eran bajos. El café y el pastel se sirvieron rápido. Tomé un sorbo y me sorprendió gratamente su delicioso sabor. ¿Lo moliste tú mismo?, pregunté. Mary asintió, con las comisuras de los ojos ligeramente curvadas. El jefe me enseñó. El café recién molido es el mejor. ¿Trabajas horas extras a menudo? Además de mi trabajo de fin de semana en la tienda, aquí suelo trabajar de 4 de la tarde a 8 de la noche. Se frotó la muñeca inconscientemente. Hoy un compañero se tomó el día libre, así que lo cubriré hasta las 10. Fruncí el ceño. Pero tienes clase mañana. Está bien, ya me he acostumbrado. Sonrió. Y hay propinas para el turno de noche. Al verla esforzarse por mantenerse animada, sentí una opresión en el pecho. A la hora de pagar, escribí una cantidad exagerada en la cuenta como propina y me fui rápidamente. Apenas había caminado 2 cuadras cuando oí pasos apresurados detrás de mí. George, espera. Me giré y vi a Mary alcanzándome. Sin aliento, agarrando el dinero que me quedaba. Diste demasiado. Dijo sin aliento. ¿Cometiste un error? Fruncí el ceño deliberadamente. No, esa es la cantidad correcta. Un café con pastel cuesta solo 68, pero le diste una propina de 2000. Estaba tan ansiosa que se puso roja. Esto no tiene sentido. Creo que tu servicio lo vale. Me encogí de hombros. La expresión de Mary cambió de repente. Enderezó la espalda, con una mirada obstinada. No necesito caridad, George. Me puso el dinero en la mano y se dio la vuelta para irse. La agarré rápidamente. Espera, no me refería a eso. ¿Entonces qué quieres decir?
Se giró para mirarme, con los ojos ligeramente rojos. ¿Porque mi familia es pobre, me tienes lástima? No, solté, pensando rápido. En realidad, para alguien como yo, solo me queda el dinero. Así que cada vez que doy propina, siempre son miles. No es porque seas tú que hago algo diferente. De verdad. Si no me creen, pregúntenles a los camareros del restaurante Starlit. La semana pasada les di 5.000 de propina. Y al camarero del Cloud Café le transferí 8.888 directamente. La expresión de Mary pasó de la ira a la confusión. Y finalmente adoptó una mirada compleja, difícil de describir. Ladeó ligeramente la cabeza, como si observara algún animal extraño. «George, ¿te pasa algo?», señaló su sien. Casi me ahogo con mi propia saliva. «No, solo... ¿Es una obra de caridad?», retomó el hilo, levantando ligeramente las comisuras de los labios. «Sí, sí, exacto». Asentí rápidamente. «Caridad». «Verás, suelo gastar el dinero sin pensar. En lugar de comprar cosas inútiles, ¿por qué no? ¿Por qué no ayudar a los estudiantes pobres que trabajan a tiempo parcial para mantenerse?». Sus ojos brillaron, de repente, extendió la mano. «Muy bien, por favor, dona tu fondo de caridad a nuestra fundación de becas escolares, George. Puedo ayudarte a contactarte». Me quedé sin palabras al instante. Esta chica, ¿cuándo se volvió tan ingeniosa? Mary, deberías dejar este trabajo. Quiero que la persona que me da clases particulares siempre esté en su mejor momento. Mírame, tengo muy malas notas. Si repruebo los exámenes finales, sería muy vergonzoso. Me miró con recelo. ¿En serio? Claro. Saqué mi teléfono. Si no me crees, podríamos redactar un contrato ahora mismo. La tarifa de tutoría es de $2,000 por hora. La expresión de Mary se suavizó, pero aún así negó con la cabeza. Eso es demasiado. El precio del mercado es de $100 por hora. Es suficiente. Tengo dinero para gastar, ¿vale? Bromeé a medias. Además, quiero la mejor tutoría, así que, por supuesto, pagaré el precio más alto. Al final, aceptó a regañadientes $500 como cuota de tutoría para las próximas 2 semanas. Al verla anotar cuidadosamente el horario de cada sesión, me sentí divertido y un poco compadecido. Empecemos hoy entonces. Señalé la biblioteca al otro lado de la calle. ¿Estás libre ya? Mary miró su reloj y asintió. Podemos quedarnos hasta las 9. La biblioteca estaba tan silenciosa que se oía el sonido de las páginas al pasar. Mary se sentó frente a mí, explicándome con seriedad los puntos difíciles de la microeconomía. La luz del sol entraba a raudales por la ventana, perfilando su perfil con un suave resplandor. Así que, la ley de la utilidad marginal decreciente. De repente, levantó la vista y se dio cuenta de que la estaba observando. ¿En serio? ¿Me estás escuchando? Sí. Apoyé la barbilla en la mano. Hablabas de la utilidad marginal decreciente. ¿Cómo se obtiene esta fórmula? Señaló una complicada serie de ecuaciones matemáticas en el libro de texto. Parpadeé. Bueno, sobre eso. Mary suspiró y volvió a explicarlo con paciencia. Al observar su perfil de enfoque, de repente noté algo extraño. Su comprensión de la economía superaba con creces la de los libros de texto, e incluso era capaz de señalar varios errores en el material. Hay un problema con el modelo de datos. Señaló un caso práctico. Si se tienen en cuenta las fluctuaciones del tipo de cambio, la tasa de rendimiento real debería. La miré sorprendido. ¿Cómo sabes tanto? Mary se dio cuenta de repente de que había hablado demasiado y se sonrojó. Me gusta leer libros sobre este tipo de cosas. ¿Qué tipo de libros? Bueno, libros como Derivados financieros y Economía monetaria internacional de la biblioteca. Su voz se volvió cada vez más suave. Solo estaba mirando. Me quedé completamente impactado. Eran libros profesionales de posgrado. Eres increíble, dije con sinceridad. Explicas las cosas incluso con más claridad que nuestros profesores.
El rostro de Mary se puso aún más rojo mientras bajaba la cabeza, fingiendo organizar sus notas. Al ver el pequeño remolino de pelo en su coronilla, pensé de repente, si hubiera descubierto su talento antes, ¿todo habría sido diferente? A las 9 de la noche, insistí en acompañarla a casa. Mary se negó varias veces, pero al final no pudo resistir mi insistencia. El autobús se balanceaba al atravesar la ciudad. Mary se sentó junto a la ventana, apoyada con cansancio contra el cristal, y sin darse cuenta, se quedó dormida. Su cabeza, mecida por el movimiento del autobús, se deslizó lentamente sobre mi hombro. No me atreví a mover un músculo, temiendo despertarla. Desprendía un ligero aroma a café y sol, y su cabello me rozaba el cuello, haciéndome cosquillas. Cuando el autobús llegó a nuestra parada, la desperté con un suave codazo. Mary abrió los ojos aturdida, y de repente se dio cuenta de que había estado apoyada en mi hombro. Se incorporó de golpe, con la cara roja como una manzana madura. Lo siento, no es nada. Sonreí. ¿Dormiste bien? Ella mantuvo la cabeza gacha, sin atreverse a mirarme. Salí del coche a toda prisa. La seguí, insistiendo en acompañarla hasta su edificio. No hacía falta detenerse. Se detuvo a la entrada del barrio, con una actitud repentinamente decidida. Entendí que no quería que viera la difícil situación de su familia, así que no insistí. ¿Nos vemos mañana entonces? Nos vemos mañana. Dudó un momento y luego añadió, gracias por la matrícula. Viendo su pequeña figura desaparecer en el pasillo oscuro, me quedé allí un buen rato. En mi vida anterior, ella dio su vida por mí. En esta, solo puedo acompañarla hasta la entrada de su barrio. Al llegar a casa, le envié un mensaje al tío Chon. Ayúdame a encontrar al mejor profesor del departamento de finanzas. Quiero contratar a un profesor particular. El joven maestro quiere estudiar finanzas. El tío Chon respondió rápidamente, no. Miré las notas que Mary me había explicado hoy sobre la mesa. Quiero darle a alguien los mejores recursos educativos. Porque en esta vida, nunca más dejaré que una joya preciosa quede cubierta de polvo. A las 7:15, solo había un puñado de estudiantes dispersos por el aula. Mary ya estaba sentada, cabizbaja, escribiendo algo. La luz de la mañana entraba oblicuamente por la ventana que tenía detrás, dorando su esponjosa coleta con un suave halo dorado. Por la mañana, le puse la lonchera delante, haciendo un ruido a propósito. George, murmuró, rozando inconscientemente el borde de la lonchera con los dedos. No tienes que hacer esto todos los días. ¿Quiere? La interrumpí, sacando un termo de mi mochila. Té de dátiles rojos y bayas de goji, bueno para la sangre. Mary tomó la taza, y cuando sus dedos rozaron accidentalmente los míos, retrocedió al instante como si hubiera recibido una descarga eléctrica. El termo casi se cae, pero lo agarré justo a tiempo, solo para notar que las puntas de sus orejas se habían vuelto de un rojo translúcido. Cuidado, está caliente. Fingí no notar su nerviosismo y abrí mi libro de texto como si nada. El profesor estaba explicando la utilidad marginal decreciente hoy. ¿Has visto el material antes? Negó con la cabeza, bebiendo un té caliente a pequeños sorbos. El vapor ascendente le difuminaba las cejas y los ojos. De repente, noté que hoy llevaba un brillo de labios tenue, de esos que son casi incoloros, pero que a la luz del sol brillaba con un sutil brillo perlado. Tú, se me escapó la palabra. Te ves hermosa hoy. Mary se atragantó con un sorbo de té, tosiendo hasta que se le llenaron los ojos de lágrimas. Rápidamente le di una palmadita en la espalda, sintiendo sus delgados omóplatos revolotear bajo mi palma como alas de mariposa. No, no digas más. Se secó la humedad de los labios con el dorso de la mano, tenía la cara tan roja que parecía que iba a sangrar. La clase está a punto de empezar. Mary solo logró recuperarse de su vergüenza cuando el profesor entró en el aula. Escuchó atentamente, con el ceño ligeramente fruncido y las largas pestañas proyectando delicadas sombras sobre su rostro. Siempre que surgía algo importante, lo anotaba rápidamente en su cuaderno con un bolígrafo casi gastado, con letra pequeña y pulcra. Debería haber estado prestando atención en clase, pero no pude evitar echarle vistazos a ese pequeño trocito de piel en la nuca cada vez que inclinaba la cabeza, tan pálido a la luz de la mañana que era casi translúcido.
Cuando sonó el timbre del almuerzo, Mary esperó a que sacara 2 loncheras, como siempre. Pero hoy solo saqué una y se la puse delante. ¿Y el tuyo?, preguntó, desconcertada. No tenía hambre. Me encogí de hombros. Comí demasiado esta mañana. Mary me miró con recelo y, de repente, extendió la mano para tocarme la frente. ¿Tienes fiebre? En cuanto su fría palma me rozó, me quedé sin aliento. Llevaba un ligero aroma a jabón, como a algodón secado al sol. El gesto pareció sobresaltarla también. Retiró la mano rápidamente, curvando las yemas de los dedos en la palma. Estoy bien. Mi voz estaba un poco ronca cuando bajé la cabeza para abrir la lonchera. A comer. Dentro de la lonchera había un aromático bacalao salteado con espinacas, adornado con unas brillantes bayas de goji rojas. Mary dudó un momento, pero de repente usó sus palillos para partir el bacalao por la mitad, colocando el trozo más grande delante de mí. Comamos juntos, insistió. Si no, yo tampoco comería. Nos miramos fijamente durante unos segundos. Pero al final, cedí y cogí el trozo de pescado. Solo entonces Mary mostró una expresión de satisfacción y empezó a comer su porción a pequeños bocados. Comía con mucha elegancia, picando siempre poco a poco, masticando lenta y completamente antes de tragar. George, de repente, habló a mitad de la comida. Esta tarde. ¿Podrías ir a la biblioteca conmigo? Claro. Me dio un vuelco el corazón. ¿Quieres darme clases particulares? Negó con la cabeza. Su coleta se mecía suavemente tras ella. Quiero buscar información sobre proyectos emprendedores. No puedo llevar tantos libros yo solo. La biblioteca estaba tan silenciosa por la tarde que se oía el sonido de las páginas al pasar. Mary estaba sentada frente a mí, con 3 gruesos libros de referencia extendidos frente a ella. De repente, me entregó una nota con una letra delicada. Este caso práctico es muy valioso para nuestro proyecto. Extendí la mano para cogerla, pero sin querer tiré el vaso de agua que estaba a mi lado. En nuestro nervioso intento por atraparlo, nuestras manos chocaron en el aire. Lo siento, exclamó en voz baja, secando rápidamente el agua con un pañuelo. La ayudé a estabilizar la taza volcada, notando que sus pestañas temblaban sin parar como las alas de una mariposa asustada. Para cuando por fin lo limpiamos todo, su cara estaba roja como una manzana madura. Mary bajó la cabeza y siguió leyendo, pero yo sabía que no había entendido ni una sola palabra. No había pasado la página en 5 minutos, y esa página solo tenía 2 ilustraciones sin sentido. Por la noche, la acompañé de vuelta a la residencia. Los cerezos habían florecido a ambos lados del sendero del campus, y cuando soplaba el viento, levantaba una nevada rosa y blanca. Mary caminaba 2 pasos delante de mí, su sombra se alargaba bajo el sol poniente, justo lo suficiente como para alcanzar la punta de mis zapatos. Ajusté el paso silenciosamente para que nuestras sombras en el camino de piedra se tomaran de la mano. Mary parecía completamente ajena, pero por alguna razón, aminoró el paso y, al final, casi caminábamos juntas. George. De repente, se detuvo en la entrada del edificio de dormitorios. Gracias por el almuerzo de hoy. Mañana habrá más. Solté. Mary me miró, el sol poniente le teñía los ojos de ámbar. Parecía querer decir algo, pero al final solo apretó los labios, se dio la vuelta y corrió hacia el dormitorio. Me quedé donde estaba, observando su figura desaparecer por la esquina de la escalera, y de repente comprendí que esta vida, con solo verla comer la comida que preparé, me proporciona una sensación de plenitud sin precedentes. A las 8 de la mañana del sábado, Mary estaba en la puerta de la escuela, tirando nerviosamente del borde desteñido de sus vaqueros. La brisa matutina le despeinaba la sencilla coleta, y algunos mechones sueltos se le pegaban a la mejilla, dándole un aspecto aún más delicado. Bajé la ventanilla del coche. Lo sabrás en cuanto subas. Dudó un momento, mirando mi Bentley flamante, y luego bajó la vista hacia sus gastadas zapatillas de lona, sin moverse. Comprendí de inmediato su preocupación. El coche era demasiado caro y tenía miedo de ensuciarlo. Las sierras están limpias. Salí del coche, abrí la puerta y, fingiendo ser meticuloso, levanté su pie para echar un vistazo. Mary se puso colorada,
pero subió al coche obedientemente. Se sentó erguida, con las manos cuidadosamente apoyadas en las rodillas, como si temiera tocar el interior de cuero. Fingí no notar su nerviosismo y le di una bolsa de papel. Desayuno, gachas de frijoles rojos y cebada, y un sándwich de verduras. Tomó la bolsa de papel y me dio las gracias con dulzura. La luz del sol se filtraba por la ventanilla del coche, y me di cuenta de que hoy llevaba un bálsamo labial suave. Sus labios brillaban con un saludable brillo rosado. A medida que el coche se adentraba en el centro de la ciudad, Mary se fue cautivando poco a poco por el paisaje exterior. Pegó la frente al cristal, mirando fijamente los imponentes rascacielos y las vallas publicitarias iluminadas con neón. Esa curiosidad y asombro la hacían parecer una niña que veía la ciudad por primera vez. Nunca había estado aquí, y pregunté. Ella negó con la cabeza. Todos los lugares donde trabajo están cerca de la escuela. Estas palabras me atravesaron el corazón como una aguja. En mi vida anterior, había viajado por medio mundo antes de cumplir 20, mientras que Mary ni siquiera había visto bien el centro de su ciudad. Hoy les mostraré un poco del mundo. Giré el volante y entré al aparcamiento subterráneo del centro comercial más lujoso del distrito financiero. El ascensor nos llevó directo al último piso, donde estaban las marcas de lujo. Cuando Mary vio el cartel de la polla, sus pasos vacilaron. George, ¿este lugar es? Te compraré ropa decente. Naturalmente, la tomé de la mano. Tenemos que reunirnos con inversores en la final del concurso de emprendimiento. No podemos seguir usando uniformes escolares. Su mano temblaba ligeramente en la mía, pero no la apartó. En cuanto entramos en la tienda, una dependienta con un maquillaje exquisito se acercó. Su mirada oscilaba entre Mary y yo. Hola, señor. ¿En qué puedo ayudarle? 5 conjuntos de ropa de diario adecuados para ella. Dije, señalando a Mary. Manténlo simple y elegante. La vendedora observó el sencillo atuendo de Mary, con una mueca casi imperceptible. Por aquí, por favor. Durante las 2 horas siguientes, Mary fue mimada por las dependientas como si fuera una muñeca de porcelana. Se probó todo tipo de marcas de las que ni siquiera había oído hablar. El abrigo de cachemira de Max Mara. La chaqueta de tweed de Chanel. La blusa de seda de Prada. Cada vez que salía con un nuevo conjunto, me preguntaba el precio con ansiedad y, al oír la respuesta, entraba en pánico e intentaba quitárselo inmediatamente. Es demasiado caro. George, ¿estás seguro? Es una inversión. Le sujeté la mano mientras intentaba quitarse el abrigo. Imagina que eres mi socio. Este es un embalaje necesario. Mary se mordió el labio inferior, pero no pudo evitar mirarse al espejo. La dependienta acababa de ponerle una gabardina Burberry color camel. El corte, impecablemente confeccionado, acentuaba su esbelta cintura y hacía que su piel luciera aún más blanca. ¿Le queda bien?, preguntó con suavidad. Sus dedos rozaron suavemente los botones de latón del abrigo. Se me hizo un nudo en la garganta. Te sienta de maravilla. Al final, insistí en comprar 5 conjuntos de ropa a juego, además de 2 pares de zapatos. Mary palideció al ver la factura, pero ante mi mirada firme, no protestó más. Ahora viene tu peinado. Con todas las bolsas de la compra, la llevé a la elegante peluquería al otro lado del centro comercial. Mary se sentó frente al espejo, observando nerviosa cómo la estilista le levantaba las puntas secas y abiertas. La desnutrición prolongada te ha dañado el cabello, la estilista frunció el ceño. Te recomiendo cortarlo todo y empezar de cero con el cuidado adecuado. De repente, Mary se agarró la coleta. ¿Todo? Confía en el profesional. Le presioné suavemente el hombro. ¿Confías en mí? Dudó unos segundos, luego finalmente me soltó y asintió. Las tijeras hicieron un chasquido nítido y mechones de cabello hasta la cintura cayeron al suelo. 3 horas después, cuando el estilista terminó el toque final, Mary abrió lentamente los ojos. La chica del espejo lucía un corte de pelo largo hasta los hombros, ligeramente ondulado. Las puntas teñidas de un castaño claro, le daban un aspecto aún más delicado. Se tocó el nuevo peinado con incredulidad, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. ¿De verdad soy yo? Claro que eres tú.
Me quedé detrás de ella, mirándola a través del espejo. Solo una mejor versión de ti. Los ojos de Mary se enrojecieron de repente de emoción. Bajó la cabeza apresuradamente, fingiendo arreglarse el cuello, pero ya había visto el destello de lágrimas en sus ojos. Era casi mediodía cuando salimos del salón. Mary caminaba a mi lado, mirándose de reojo en los escaparates de vez en cuando. Llevaba un vestido de punto beige recién comprado y una gabardina color camel, y por primera vez calzaba unos mocasines de piel de cordero. Parecía completamente transformada. ¿Tienes hambre?, pregunté. Hay un buen restaurante francés en el último piso. Estaba a punto de responder cuando se oyó una risa estridente detrás de nosotros. Me giré y vi a Bella, del brazo de él, saliendo de una joyería. En el momento en que nuestras miradas se cruzaron, la sonrisa de Bella se congeló en su rostro. Hoy llevaba una falda corta y ajustada y tacones de 10 centímetros, con un maquillaje impecable hasta las pestañas, pero con una inexplicable sensación de ostentación por haberse esforzado demasiado. George. Soltó a Tim y se acercó corriendo. ¿Qué haces aquí? ¿Y esto es? Su mirada se posó en Mary, primero confundida, luego gradualmente incrédula. Podía sentir claramente a Mary encogiéndose detrás de mí. De compras con una amiga. Le rodeé los hombros a Mary con el brazo, usando deliberadamente un tono íntimo. ¿Hay algún problema? La mirada de Bella iba y venía entre Mary y yo, su expresión se volvía más fea a cada segundo. ¿Amigos? Tú también. George, ¿cuánto tiempo sin verte? Tim lo interrumpió con una sonrisa falsa. ¿Y esto es? Miró a Mary de arriba abajo, con un destello de asombro en los ojos. Instintivamente, acerqué a Mary más a mí. Mi novia. Mary levantó la cabeza bruscamente para mirarme, con los ojos abiertos como platos. No le di explicaciones, solo le apreté el hombro suavemente. Mi novia. La voz de Bella se elevó 8 octavas. George. ¿De verdad mientes solo para fastidiarme? Para fastidiarte. Dije con desprecio. Señorita Bella, realmente se tiene demasiado en alta estima. La expresión de Tim se tornó sutil. Rodeó la cintura de Bella con el brazo y dijo, fingiendo magnanimidad. Bella, no seas así. Menos mal que George tiene novia. Deberíamos darle nuestra bendición. Mientras hablaba, me extendió la mano. Felicidades, George. Por fin has superado tu desamor. Ignoré su mano extendida y miré fríamente a Bella. Disculpe, tenemos prisa. Bella se mantuvo firme, con el pecho agitado con violencia. George, ¿sabes siquiera lo que haces? ¿Es digna de ti? Una pueblerina que ni siquiera sabe qué es Chanel. Bella. La interrumpí bruscamente. Cuida tu lenguaje. Mary me tiró suavemente de la manga. George, vámonos. Su voz era muy suave, pero solo enfureció aún más a Bella. Deja de fingir inocencia. ¿De verdad crees que por aferrarte a alguien poderoso, puedes convertirte de repente en un fénix? ¿Sabes siquiera qué clase de familia es la familia Lu? ¿Y qué clase de antecedentes tienes? Ya basta. Protegí a Mary detrás de mí. Bella. Tu padre le rogó al mío la semana pasada que le extendiera el préstamo. ¿De verdad vas a arriesgar su compañía así? Bella palideció mortalmente. Tim. Al ver esto, se apresuró a suavizar las cosas. Es un malentendido. Solo un malentendido. Bella estaba demasiado sorprendida. Ya no podía seguir discutiendo. Tomé a Mary de la mano y la guié alrededor de ellos. Tras unos pasos, oí la voz histérica de Bella detrás de mí. George, te arrepentirás de esto. No miré atrás. En el ascensor, Mary mantuvo la cabeza gacha, su cabello recién peinado le caía para ocultar su expresión. No te preocupes por lo que dijo. Susurré. Bella es solo. Tiene razón. Mary levantó la vista de repente, con los ojos rojos. Realmente no somos del mismo mundo. El ascensor sonó al llegar al último piso. La llevé de la mano a la esquina del pasillo, le tomé la cara entre las manos y le dije, mírame, Mary.
Se vio obligada a sostener mi mirada, con lágrimas aún en las pestañas. El mundo no es solo uno. Mi pulgar rozó suavemente la comisura de su ojo. Si crees que mi mundo está demasiado lejos, puedo entrar en el tuyo. Si sientes que tu mundo es demasiado pequeño, puedo mostrarte uno más grande. Las lágrimas de Mary finalmente cayeron. ¿Por qué? ¿Por qué eres tan bueno conmigo? Porque sí. Casi le dije la verdad sin pensarlo, pero al final, solo sonreí. Porque lo vales. En el restaurante francés, Mary se recuperó poco a poco de su anterior infelicidad. Observó con curiosidad la elaborada disposición de los cubiertos sobre la mesa, preguntándome en voz baja para qué servía cada uno. Le expliqué con paciencia, observándola imitar mis movimientos con delicadeza, torpe pero adorable, mientras usaba un cuchillo de pescado y un tenedor de ostras. ¿Está rico?, preguntó en voz baja, señalando el foie gras del menú. ¿Quieres probar? Dudó un momento y asintió. Pedí un menú degustación para dos, junto con una botella de vino espumoso sin alcohol. Cuando un camarero trajo el foie gras con tostadas, a Mary se le iluminaron los ojos. Es suave como la crema. Dio un mordisco y exclamó encantada. Al verla saborear la comida, una sensación cálida me inundó el pecho. En mi vida anterior, lo despilfarré todo, pero nunca experimenté esta simple felicidad de ver a alguien a quien quiero encenderse con un trozo de foie gras. Después de comer, la llevé a Cartier. Mary se quedó en la entrada de la joyería, negándose rotundamente a entrar. Es muy caro. George, puedo aceptar la ropa, pero esto, no es un anillo de compromiso. Sonreí y la atraje hacia adentro. Es solo una pulsera, ideal para el día a día. Al final, elegí una sencilla cadena de oro rosa con un pequeño colgante de diamante. Cuando la dependienta se lo puso, la muñeca de Mary parecía casi translúcida bajo las luces, con las tenues venas azules claramente visibles. Es realmente hermoso. La dependienta lo elogió sinceramente. Señorita, su muñeca es perfecta para usar joyas. Mary miró la cadena en su muñeca. Su expresión se complicó. Al salir de la tienda, de repente dijo, George, quiero darte algo. Sí. Me llevó a una modesta papelería, donde revisé con atención los estantes antes de elegir por fin una pluma estilográfica negra común y corriente. Aquí. Me entregó el bolígrafo, con las mejillas ligeramente sonrojadas. No es caro, pero lo compré con el dinero que ahorré para mi trabajo de medio tiempo. Tomé el bolígrafo, sintiendo como si me hubieran dado un golpe fuerte en el pecho. Puede que este bolígrafo no cueste ni la milésima parte de lo que suelo usar, pero lo compré con el dinero que Mary ganó con tanto esfuerzo. Me gusta mucho. Dije con seriedad, cambiando el Mont Blanc del bolsillo de mi traje al instante. De ahora en adelante, lo usaré para firmar documentos importantes. Los ojos de Mary se iluminaron y las comisuras de su boca se levantaron inconscientemente. Esa sonrisa era más deslumbrante que cualquier joya. Al anochecer, volvimos al aparcamiento, con los brazos cargados de bolsas de la compra. Mary caminaba a mi lado, ya mucho más segura que esa mañana, incluso opinando sobre los escaparates. El color de ese bolso te sienta de maravilla. Señalé una edición limitada en el escaparate de Hermès. Ella negó con la cabeza. Es demasiado llamativo. Sigo prefiriendo algo más sencillo. Antes de que terminara de hablar, una figura familiar salió de la tienda de Hermès. Era Tim, con dos bolsas naranjas grandes. Al vernos, se quedó perplejo por un instante, pero enseguida puso su típica sonrisa falsa. ¡Qué casualidad encontrarme contigo otra vez! Se acercó a nosotros, su mirada se detuvo en Mary por unos segundos. El nuevo look te sienta de maravilla, Mary. Mary se escondió instintivamente detrás de mí. Miré a Tim con frialdad. ¿Qué quieres? No te alejes tanto. Tim sacudió la bolsa de la compra que tenía en la mano. Le compré un regalito a Bella para animarla. Ya sabes cómo son las chicas. Alargó las palabras a propósito, pero su mirada permaneció fija en Mary. Pero George, déjame darte un consejo. Está bien divertirse, pero no te lo tomes demasiado en serio. Si no son del mismo mundo, la que sale lastimada al final es la chica. Apreté los puños.
Tim, ocúpate de tus asuntos. Solo te estoy recordando. Se encogió de hombros. Al fin y al cabo, si el tío George descubre que su hijo sale con una estudiante pobre, mejor lárgate. Di un paso adelante, casi pegándome a él. Si te oigo chismear de Mary otra vez, ¿crees que Lynn Grobstock llegará al límite mañana? La expresión de Tim cambió, pero al final, resopló con frialdad y se marchó. Me giré para mirar a Mary y vi que estaba pálida. Ignóralo, dije en voz baja. Sube al coche. Te llevaré de vuelta a la escuela. Mary, mientras esperaba el semáforo en rojo, le tomé la mano con cariño. ¿Recuerda lo que dije? Se giró para mirarme, con incertidumbre en sus ojos. Pero al final, me devolvió el apretón y asintió levemente. El tiempo fluyó silenciosamente como el agua, y en un abrir y cerrar de ojos, Mary ya no era la niña frágil y pálida de antes. Sus mejillas fueron tomando color gradualmente, su piel ya no tenía una palidez enfermiza, sino que brillaba con un saludable tono rosado. Su cabello, antes quebradizo, se había vuelto suave y brillante, brillando con un suave tono castaño bajo la luz del sol. Su mirada ya no estaba siempre baja, sino brillante y vivaz, con las comisuras ligeramente levantadas al sonreír, como si ocultaran estrellas. Los compañeros de clase comenzaron a fijarse en ella, susurrando entre ellos, ¿de verdad es Mary? ¿Cómo se había vuelto tan guapa de repente? Ya no usaba esa ropa vieja y descolorida, sino conjuntos ajustados, y a veces incluso se recogía el pelo en una coleta alta, dejando al descubierto su esbelto cuello. Tenía la espalda recta y ya no caminaba con timidez, sino con una serena confianza. Una vez, la detuve a propósito en el pasillo, levantando una ceja y diciendo, disculpa, ¿te has equivocado de clase? No tenemos una chica tan guapa. Mary se puso roja al instante y extendió la mano para golpearme. George, ¿por qué dejas de decir tonterías? Me reí y la esquivé, pero aún así logró tocarme suavemente el hombro. Era mucho más fuerte que antes, ya no era tan cautelosa ni indecisa. Al ver su mirada inflada e indignada, sentí una inexplicable satisfacción. Así era como debía ser. Sana, vibrante, ya no era una sombra escondida en un rincón. Sin embargo, justo cuando pensaba que todo iba mejor, un día después de clase, la encontré de pie, sola, en la azotea del edificio académico, mirando en silencio a la distancia, con una complejidad que nunca antes había visto en sus ojos. Me acerqué y le pregunté en voz baja, ¿en qué estás pensando? No me devolvió la mirada, solo susurró, George, ¿sabes? A veces me asusto. ¿Miedo de qué? Miedo de que todo esto sea solo un sueño. Se giró hacia mí y sonrió, pero esa sonrisa me encogió el corazón. Miedo de que al despertar, siga siendo la Mary que a nadie le importa. Me quedé atónito, con la garganta hecha un nudo. Así que, aunque ella había mejorado, la inquietud en su corazón no había desaparecido. Extendí la mano y le revolví el pelo, usando deliberadamente un tono alegre mientras decía, tonta, aunque solo sea un sueño, siempre estaré aquí. Parpadeó y de repente sonrió. Es una promesa, sin vuelta atrás. El resplandor del sol poniente la cubrió, delineando su delicado perfil. De repente, me di cuenta de que ya no era el patito feo que necesitaba mi protección. Se había convertido en un cisne que podía estar a mi lado, y nunca dejaría que volviera a ser como antes. Como las cosas están mejorando poco a poco para Mary, ahora tengo tiempo para ocuparme de Bella, la que arruinó mi reputación en mi vida anterior. Exactamente a las 6 de la mañana, me encontraba bajo el cerezo en flor, afuera del dormitorio de chicas, con un desayuno recién hecho en la mano. La brisa de la mañana de mayo traía el aroma de las flores, que arrastraban los pétalos de las copas de los árboles en una suave lluvia. Algunos cayeron en el cuello de mi camisa. A las 6:07, la puerta del dormitorio se abrió silenciosamente. Mary, vestida con una sencilla camiseta blanca y vaqueros azul claro, con el pelo recogido en una coleta pulcra, vino corriendo hacia mí. La luz de la mañana se filtraba entre las hojas, proyectando sombras moteadas sobre ella. ¿Llevas mucho tiempo esperando? Se detuvo frente a mí, un poco sin aliento, con unas gotitas de sudor adheridas a la punta de la nariz. Acabo de llegar. Dije una pequeña mentira. En realidad, llevaba 15 minutos allí.
Le di la caja del desayuno y le dije, hoy probé una receta nueva. La pechuga de pollo está marinada en jugo de limón, así que no debería estar tan seca. Encontramos un banco y nos sentamos. Mary abrió con cuidado la lonchera. Dentro, la pechuga de pollo al limón, el brócoli hervido y un poco de arroz con quinoa estaban cuidadosamente dispuestos, con 2 huevos cocidos pelados al lado. Es demasiado, susurró, pero no pudo evitar tragar saliva. Si no puedes terminar, te ayudo. Naturalmente, tomé un huevo cocido, lo partí por la mitad y le di la mitad con la yema hacia arriba. Come esto primero. Mary tomó el medio huevo, le dio un mordisco y sus ojos se iluminaron de inmediato. Huele delicioso. ¿Qué tipo de huevo es este? Huevos orgánicos de Izitin. La yema es un poco más oscura. Al ver su expresión de satisfacción, sentí una cálida sensación en el pecho. Si te gusta, te traeré más mañana. Negó con la cabeza rápidamente. No tienes que molestarte tanto. Puedo comer en la cafetería. Con gusto. La interrumpí, colocándole con cuidado un mechón de pelo suelto detrás de la oreja. Parece que disfrutas mucho de la comida. Mary se puso colorada. Bajó la cabeza, concentrándose en el huevo, fingiendo no haber oído lo que dije. La luz del sol se filtraba entre los huecos de las hojas, iluminando su rostro y delineando su delicado perfil. Sus pestañas proyectaban pequeñas sombras en sus mejillas. George. A mitad de la comida, habló de repente. ¿Has terminado la tarea de microeconomía? Todavía no, admití con sinceridad. Estoy atascado en la última pregunta. Sus ojos se iluminaron. Puedo enseñarte. ¿Estás libre esta tarde? Sí, respondí enseguida. Aunque tenía una videollamada con mi padre programada para esa tarde, podía posponerla. Biblioteca. Mary asintió, y las comisuras de sus labios se alzaron inconscientemente en una sonrisa. Últimamente, se había mostrado cada vez más dispuesta a ayudarme con mis estudios. Ya no era tan tímida como al principio. Después del desayuno, caminamos juntos hacia el aula. George, gritó una voz femenina aguda detrás de mí. Me giré y vi a Bella caminando hacia nosotros con tacones de 10 centímetros, con el rostro lleno de ira. Hoy iba muy maquillada, llevaba una falda corta y toda su presencia desprendía un aura agresiva. Mary se encogió instintivamente detrás de mí. Me moví para protegerla, mirando fríamente a Bella. ¿Qué quieres? ¿Qué le hiciste a mi papá? La voz de Bella temblaba, su dedo con manicura perfecta apuntándome a la nariz. ¿Por qué el banco de repente me reclamó el préstamo? Arqueé una ceja. Solo fue una decisión de negocios. B-Group lleva años perdiendo dinero. Es natural que le retiren el préstamo, ¿no? Eres demasiado. Bella casi gritaba. Mi papá dijo que el Group contactó a todos los bancos. Me burlé. Los estados financieros de B-Group tienen sus propios problemas. No puedes culpar a nadie más por eso. La cara de Bella pasó de roja a blanca, luego de blanca a verde. Su mirada se deslizó más allá de mí y se fijó ferozmente en Mary. Es todo culpa tuya, zorra. ¿Crees que solo porque te has unido a alguien poderoso, puedes? ¿Basta? Alcé la voz de repente, atrayendo la atención de varios estudiantes que pasaban. Bella, cuida tus palabras. Si te oigo insultar a Mary otra vez, no será solo por devolver el préstamo. Los labios de Bella temblaron, la furia en sus ojos casi estalló. Pero al final, dio un fuerte pisotón y se dio la vuelta para salir corriendo. George. Mary me tiró suavemente de la manga. ¿No fue eso demasiado? No. La interrumpí, suavizando la voz. Ella se lo buscó. Mis dedos tecleaban suavemente sobre el teclado, y el flujo de fondos en la pantalla cambió en consecuencia. La cadena de capital de B-Family se derrumbó en un instante, como una serpiente a la que le hubieran arrancado la columna vertebral. George, según los precios de las acciones del grupo, ya había empezado a desplomarse. La voz de mi asistente llegó por los auriculares. Acababan de convocar una reunión de emergencia de la junta directiva. Me recosté en la silla, con una fría sonrisa en la comisura de los labios.
En mi vida anterior, la B-Family alcanzó el éxito gracias a mis inversiones, solo para unirse a otros y acorralarme. Y Mary, esa chica ingenua, luchó hasta la cima con sus propias fuerzas, pero lo arriesgó todo por mí. Mi teléfono vibró. Un mensaje de B-Family. No respondí. En cambio, abrí el chat de Mary. Acababa de enviarme una foto. Estaba de pie junto a la ventana de la biblioteca. Guardé la foto y llamé al presidente de la alianza empresarial. Tío Lee, sobre la lista negra de B-Family. Quiero que entre en vigor hoy. Hubo un segundo de silencio al otro lado de la línea. ¿Tan urgente? ¿Te ofendieron? Sí. Mi mirada se posó en la fea y monísima taza de cerámica que Mary me había regalado, que estaba sobre mi escritorio. Tocaron lo que más aprecio. El edificio del B-Group ya era un caos. El rostro del viejo maestro B estaba pálido mientras rompía su taza de té, mientras Bella me llamaba frenéticamente. Pero nada de esto tenía que ver conmigo. Recogí las llaves del coche, lista para recoger a Mary después de clase. ¿Venganza? No. Esto es simplemente volver con ellas. Sin cambios. El final que siempre estuvo destinado a ser suyo. En cuanto a Mary, en esta vida, solo quiero verla sonreír así para siempre.